que fue como hace 2 días, antes de venir al retiro, vi una noticia, los que me siguen en las redes sociales, puse ahí un video de un posible terremoto. Bueno, aquí en California siempre está hablando de que va a haber un terremoto, y lo va a haber, porque eso no nos queda de otra, así son las placas tectónicas. Pero casi siempre se habla del de San Andrés, que es la falla que tenemos aquí. Pero la real falla fuerte, que parece que haría realmente un desastre, está más arriba, que es la parte toda de Oregon, Washington State y la parte del norte de California. Porque esa falla lo que haría era verdaderamente partir la tierra. Entonces, o sea, sería muchísimo más fuerte, pero muchísimo más fuerte que lo que podría provocar. De por sí, el de San Andrés provocaría algo muy fuerte acá, pero el de allá, ni comparación, ni comparación. Entonces, entonces y pues bueno, yo sabía algo de acerca de terremotos. Bueno, en la escuela, en mi adolescencia estudié que me dijeron que están los oscilatorios y los trepitatorios, ¿va? O sea, los que se mueven así y los que son así. Entonces, yo haciendo una analogía dije, pues básicamente a nivel moral y espiritual estamos ya en un terremoto, estrictamente hablando, ¿eh? O sea, hay un terremoto que está partiendo cosas, está haciendo, porque un terremoto, por ejemplo, fuerte verdaderamente, puede separar la Tierra, literalmente. De hecho, una de las teorías es de que puede haber un terremoto tan fuerte que separa California de los Estados Unidos. Como saben, los continentes antes eran uno, están partidos. Los volcanes y las montañas no nacieron así nomás de la nada, sino son verdaderamente fruto de estos golpes de la Tierra. O sea, cambia la realidad. Hoy hay una isla, mañana por un terremoto, un tsunami la puede acabar. O sea, sobre todo las que están a nivel del mar o por debajo del nivel del mar. O sea, cambia la realidad. Hoy estaba, ya no. Hoy no había nada, ahora hay algo. Entonces, eso, si lo ponemos a nivel moral y social, estábamos pasando por un grave terremoto. Entonces, voy a hacer una analogía en esto. Y lo primero que voy a hacer es hacer un diagnóstico muy por encimita. Esto era para haberle dedicado más tiempo, pero pues evidentemente este retiro de profundización tenía la prioridad de integrar todavía más el aspecto de la pequeña comunidad. Pero a lo menos para que nos quedemos con algo y se pueda discernir después ustedes en cada martes que se reúnen para la lección divina, puedan atender a esto. Así que les hará bien tomar notas sobre los temas que vamos a ver. Entonces, primeramente, para que nos sea más sencillo, hay algunos términos que quizás se le puede hacer más complicado, más que uno, más que a otro. Si no entienden, escríbanlo y en un tiempo libre hacemos una sesión rapidita de preguntas para lo que no entiendan. Pero intentaré ponerlo lo más sencillo posible. Primero, los terremotos normales, o sea, los que conocemos, porque vamos a hablar de los que conocemos, lo que pasa en la Tierra, y una analogía, o sea, como si fuera una comparación de los terremotos morales y sociales que estamos pasando. Porque al final y al cabo la fe se vive en lo concreto. O sea, la fe no la podemos estar viviendo como si estuviéramos en Marte, ¿no? Estamos en la Tierra, estamos en un país muy concreto que en la Tierra que se llama Estados Unidos, una sociedad muy concreta, pero a la vez ahora estamos pasando lo que se llama la globalización, ¿verdad? O sea, en muchas cosas todos los países dependen, como se suele decir, ¿verdad? Si Estados Unidos estornuda, a Latinoamérica pues le da pulmonía. ¿Por qué? Porque económicamente todos estamos, o sea, no puede haber un país que, no le, que le pase algo grave y no le pase a los demás, todo está conectado, ¿eh? Entonces, primero, los terremotos normales, los naturales, los de la Tierra, generalmente son liberación de energía de la corteza terrestre. O sea, son placas tectónicas, muy popular. Imagínense como una placa y todo por abajo está así como con placas, solamente que se van rozando y se van friccionando. Entonces cuando hay mucha fricción van guardando la energía y cuando sale es cuando se empieza a temblar, ¿verdad? O sea, hay una presión fuerte ahí por debajo de la Tierra, en las placas tectónicas. Entonces puede estar abajo de la Tierra, pero también hay placas tectónicas en el mar, ¿eh? Entonces, o sea, puede haber el epicentro, que vamos a llamarle, de un terremoto puede ser
en el mar, puede darse en el mar. Entonces, aunque tenemos varias por debajo de los continentes o dentro de los continentes, por así llamarlo. ¿Qué analogía podemos hacer de esto? En el mundo de hoy hay varias fuerzas también que se están rozando. Fuerzas políticas, está por lo típico, los capitalistas contra los comunistas o socialistas, ¿verdad? Ideológicas, hay gente que, bueno, esto es una ideología, esto de modificar la definición de matrimonio, ¿verdad? O sea, visiones del mundo. Por lo general las ideologías son negativas siempre. Una ideología es un término negativo, peyorativo le llaman. También hay fuerzas religiosas, ¿verdad? Pues de las diversas religiones, estrictamente hablando. Entonces todo esto son como fueran placas tectónicas que muchas veces rozan y guardan energías ahí y hasta que sale y se vuelve un temblor. Pero el problema es, vamos a ver cuáles son las fuerzas que realmente están dominando. O sea, la que está provocando el terremoto posiblemente no va a ser la de San Andrés, va a ser la que tenemos arriba. Ahorita no me recuerdo cómo se llama. Moralmente también, uno podría decir, hay varias fuerzas. Por ejemplo, religiosamente está la fuerza, evidentemente, de la Iglesia Católica, pero ¿es la que está predominando? ¿O hay otras fuerzas, ¿va? Políticamente, por ejemplo, lo estamos viendo. Por ejemplo, Latinoamérica básicamente es de izquierda, izquierdistas, ¿va? Socialistas o comunistas. O sea, casi siempre hay que analizar, ver de que sí hay muchas fuerzas, pero casi siempre unas van haciendo más dominio, más fuerza por X o Y razón. ¿Qué puede provocar un terremoto? Un terremoto provoca desplazamiento de la corteza terrestre, o sea, parte la tierra o mueve la tierra, corrimientos de tierra, puede generar maremotos, lo vimos no hace mucho en el de Japón, ¿verdad? Se dio un terremoto y lo que originó fue un maremoto, o le llaman tsunami también, ¿verdad? Que son olas gigantescas que literalmente se tragan casi la tierra, ¿verdad? Eso es básicamente naturalmente lo que provoca un terremoto. Haciendo una analogía, ¿qué provoca muchas de estas fuerzas o de estos terremotos a nivel social, a nivel ideológico, religioso, político? Pues, si ponemos un ejemplo sencillito, le estoy mencionando lo que hizo la Corte Suprema, no solamente de los Estados Unidos, también la de México, y de hecho México lo hizo antes, unos días antes, y así están yendo, en donde se redefinió básicamente el matrimonio. O sea, ya el matrimonio no es un hombre y una mujer, puede ser dos hombres, dos mujeres. En otros lados, pues vamos a ponerle entre 3 y 2 o 5 y 4, o sea, y de aquí se van a venir más cosas, ¿verdad? Ahora mismo yo no voy a tanto a defender o hablar en contra o a favor de todo esto. Ahorita esta charla solamente voy a hacer un diagnóstico, presentar dónde estamos parados, para que en las siguientes poder ver cómo se contesta esto. Pero mínimo, el primer paso es, tú no te puedes tomar la medicina si no sabes ni qué enfermedad tienes. Identifica, que te la diagnostican. Entonces, en este caso, cuando estoy poniendo esto lo del matrimonio, es para ejemplificar. Hay una fuerza que ha provocado esa decisión en la Corte Suprema de un país. Tienen que entender que la Corte Suprema hace una decisión de alguna manera para todo el país, ¿verdad? Porque evidentemente había estados que ya habían hecho algo al respecto, pero cuando una Corte Suprema lo hace, valida en cuanto al país, ¿verdad? Igual en México. Alguien me podría decir, pero los movimientos de la Tierra, de un terremoto normal, natural, son propiamente naturales. Por mucho que causen destrazo, son naturales. O sea, son movimientos normales de la Tierra. Esto pasa, así son las leyes que tiene la naturaleza, estrictamente hablando. Y si tú me los estás comparando con los terremotos sociales y morales que están pasando, es que la humanidad evoluciona, también se tiene que mover.
Antes creíamos que matrimonio solamente es hombre y mujer. Ahora la humanidad tiene que, la tierra de la moral se tiene que ir moviendo, y entonces para poder decir que bueno, antes estaba bien eso nada más hombre y mujer, ahora podemos ser hombre y hombre. Entonces me podría decir alguien así. O sea, si vas a poner ese ejemplo, pues los movimientos de la tierra son naturales. Hoy no había una montaña, por este terremoto sale una montaña. Hoy el matrimonio era hombre y mujer, por las cosas naturales, de pronto salió una nueva definición del matrimonio, por ejemplo, que es hombre y hombre y mujer. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Los cambios morales, por así decirlo, los cambios a nivel social se pueden dar y muchas veces se deben dar dentro de la sociedad. Pero esos cambios tienen que estar avalados precisamente por la ley natural, que sean naturales. Porque si la tierra se mueve así y provoca por su propia naturaleza, los cambios morales tendrían que ser así. Por ejemplo, hoy es bueno o es malo que la sociedad, prácticamente ninguna sociedad, acepte el canibalismo, que comamos carne humana. ¿Es bueno o es malo? Pues bueno, ¿no? O sea que si en el pasado hubo canibalismos, ese sí es un movimiento natural, ¿verdad? Son cambios naturales que tendríamos que haber hecho con respecto al racismo, etc. Hay ciertas cuestiones que son esenciales, que el ser humano tenía que ir madurando, evolucionando de alguna manera para llegar a una conclusión de cambio, ¿verdad? Pero ese es el problema, que nos lo han pintado cosas antinaturales como si fueran naturales. Por eso te mezclan muchas cosas y como no tenemos capacidad a veces crítica de pensar, hasta te ponen, antes se aceptaba el racismo, ahora es imposible que se acepte el racismo. ¿Por qué no aceptar a los pobres homosexuales para que tengan un matrimonio, etcétera, etcétera? Entonces, te la ponen como si fuera igual. Hay que analizar las raíces propias de cada cosa que se nos propone, porque la cuestión es poder descubrir si son cambios naturales, verdaderamente, que llevan un orden de la propia naturaleza, o más bien son desórdenes, o más bien son cosas antinaturales. Porque, se ha dicho de paso, hay terremotos originados por el hombre, físicos, naturales. No siempre que nos tiembla es cuestión de la corteza terrestre. Muchas veces es, por ejemplo, las pruebas nucleares que hacemos, generalmente a veces es en subterráneas, eso termina provocando terremotos. O hay una cosa que se llama el fracking, que es el fracturar la tierra para poder sacar gas y el petróleo. Entonces, el fracking hace eso. Y como se va fracturando los mantos acuíferos, se van fracturando la tierra, eso va alterando la forma de cómo trabaja la tierra. Y muchos terremotos no son por las placas tectónicas, porque están moviendo, sino porque el hombre está metiendo su mano. Entonces, igual también moralmente, muchos cambios que nos han querido apuntar como que es la forma natural de ir progresando y evolucionando la sociedad, nada, ahí hay mano negra. Han hecho fracking moral o han hecho pruebas nucleares morales de alguna manera, sociales, para llegar a las conclusiones que se quieren llegar. Son cambios, por lo tanto, antinaturales. Y entonces, lo que pasa con esto es que estos cambios, para que se puedan aceptar, se empieza a manejar el lenguaje de una manera muy tendenciosa o manipuladora. Entonces, por ejemplo, te pueden hablar de igualdad. Pues, ¿quién no quiere la igualdad? ¿Dios quiere la igualdad? Claro que quiere la igualdad. Pero hay una diferencia entre igualdad e igualitarismo, que ya lo explicaré después. Te hablan de los derechos reproductivos de la mujer. Y ahí se agarran anticonceptivos, abortos, etc. Pero ¿cómo te lo ponen? Derechos reproductivos. Suena bien. Entonces, es una manera para que vayas aceptando algo que realmente es antinatural. ¿Cómo justifican muchos? Aquí hay mucho debate con lo del fracking.
¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que defienden el fracking? Pues las empresas propiamente de petroleras y todo eso, y a la vez te dicen, si no sacamos petróleo, etcétera, varias industrias se caen, etcétera. Entonces, crea crisis y hay que pensarle, no es tan fácil como decir, estoy a favor o en contra. La cosa es, en este momento, tú puedes decir si estás a favor o en contra de X tema con base, con fundamento, o simplemente es cosa que tú vas escuchando y nada más vas repitiendo lo que dicen los medios de comunicación o los otros, ¿va? Inclusive, mucha gente dice, esto inclusive para nosotros los católicos, por ejemplo, no aceptamos la anticoncepción artificial, entonces, bueno, ni siquiera natural estrictamente hablando, ya lo explicaré, pero los anticonceptivos, los métodos artificiales de anticoncepción, y le puedes preguntar a un católico, ¿lo acepta? Y si es más o menos buen católico, te dirá, no, no lo acepta, ¿por qué no? Dame razones por qué la iglesia dice que no. Y muchas veces ni el católico sabe. O sea, ha aceptado una cosa, pero ciegamente. Y ese es más fácil que cuando le llegue el terremoto lo tiren. ¿Por qué? Porque no tiene raíces. Creen algo, está el arbolito bien construido, pero el árbol no tiene raíces. Cuando venga el terremoto, lo primero que va a tirar va a ser ese árbol. Entonces no basta decir, saber qué es lo que es bueno, por qué es malo esto. Entonces va por ahí la cosa. Estos terremotos, ya a nivel moral, social, traen varias consecuencias. Como les digo, más adelante voy a argumentar en contra o a favor de lo que voy a hablar de esto. Ahorita solamente estoy haciendo el diagnóstico. Por ejemplo, un diagnóstico de lo que ha provocado este terremoto. Un terremoto natural tira edificios, puentes, genera maremotos, inclusive actividad volcánica, muchas de estas cosas. Moralmente, estos terremotos que están provocando, pues vamos a ver el diagnóstico. Por ejemplo, vamos a tratar de guardar silencio todos. Aborto. El aborto, desde 1973, en la Suprema Corte de Justicia de aquí, se hizo una decisión similar a la que se acaba de hacer ahora con respecto al matrimonio, respecto al aborto. Y en 1973, hasta la fecha, son más de 50 millones de abortos. Más de 50 millones de abortos. Ese es el diagnóstico que ha dejado esa decisión. Vamos hablándolo como son las cosas. Son 50 millones de asesinatos de bebés no nacidos. Ese es el nombre. Entonces, de 5 embarazos, hoy casi 2 terminan en aborto. Estoy hablando aquí de Estados Unidos. De 5 embarazos, 2 terminan en aborto intencional, claro está. Porque sabemos que hay un aborto que por razones naturales pudiera venir. En Estados Unidos, de 10 mujeres con 45 años de edad, 3 ya han tenido un aborto. Si ponemos a 10, en el buen sentido de la palabra, cuarentonas, de 45 años de edad, 3 de esas 10 ya han abortado aquí en Estados Unidos. De 10 mujeres que abortan, ojo con esto es muy importante para el diagnóstico. De 10 mujeres que abortan en los Estados Unidos, 6 se dicen ser cristianas. 6 se dicen ser cristianas. No solamente católicas, protestantes, etc. Pero deja de eso, o sea, que 6, más de la mitad de las que abortan se digan ser cristianas, pues nos va a ayudar para el diagnóstico. Esto acaba de salir hace una semana. Las clínicas, bueno, yo diría mataderos, de clínica no tiene nada, abortivas, abortuarios le podemos llamar, de Planned Parenthood, que es la principal, se hizo como una cámara secreta a uno de sus miembros en donde se está traficando con los órganos de los abortos. O sea, se está traficando, literalmente. Es espeluznante, pueden encontrarlo por internet. Parte del diagnóstico. En México sabemos que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, no en todo el país, pero en la Ciudad de México. Pero al final la Ciudad de México es una de las 2 ciudades más grandes del mundo, literalmente. O sea, medio se pelea ahí con Sao Paulo en Brasil. Y en esta ciudad, ya hoy, 2015,
la tasa de abortos, o sea, el número de abortos casi iguala al número de nacimientos en la Ciudad de México. En México, la tasa de abortos ya está llegando a un punto en donde está igualando a la tasa de natalidad. Diagnóstico. Otra parte del diagnóstico, la demografía. ¿Qué es la demografía? Es el estudio de la población, de las poblaciones. Vamos a dar algunos datos demográficos de cómo están las poblaciones, y esto sea a nivel mundial. Para que sobreviva una cultura por lo menos 25 años, tiene que tener un promedio de natalidad de 2.1. Hablando lo más sencillo. Para que una cultura pueda vivir 25 años, tiene que tener a lo menos 2 hijos y cacho, vamos a llamarlo así. O sea, básicamente pongámoslo como 3, 2.1, pero pues no va a decir, bueno, pues ya tengo 2, ahora que nomás nazca un brazo, ¿ah? Pues no. O sea, póngale 3, para que una cultura pueda sobrevivir a lo menos 25 años. Ahora bien, no hay cultura hasta este momento en la historia que haya sobrevivido teniendo una tasa de 1.9. O sea, teniendo menos de 2 hijos, no hay una cultura que haya sobrevivido. Eso pueden verlo en la historia. Hay culturas que literalmente las hemos estudiado, pero ya no queda rastro de esas culturas. Ya no queda rastro. Entonces, es posible que pueda sobrevivir una cultura con un índice de 1.9, es decir, menos de 2 hijos o rayando los 2 hijos. Sí, podría, en teoría, pero hasta el momento no hay cultura que haya sobrevivido teniendo ese índice de natalidad. Lo que sí se puede probar en la historia es que una cultura que tenga 1.3, o sea, prácticamente un hijo, de natalidad es imposible revertir. Esa cultura se va a morir. Esa cultura se va a morir. Eso sí hay prueba. 1.4, 5, 6, 7, 8, hasta 9, tú dices, bueno, pues no hay rasgos de que pueda sobrevivir, pero no sería imposible. Pero ya si llegan al 1.3, eso es imposible de revertir. Una cultura un país que tiene natalidad 1.3 va a desaparecer. Va a desaparecer. Esto, evidentemente, el diagnóstico va generando que la no natalidad va haciendo cambios demográficos. Nuevamente, la demografía es el estudio de los pueblos en ese sentido. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en algunos países, sobre todo de Occidente, de Europa? Están teniendo esos índices y entonces son pueblos ya más de ancianos. Pero no solamente eso. Los ancianos no están teniendo calidad de vida. ¿Por qué? Porque no hay jóvenes que estén trabajando, que sustenten el seguro social para poder tener un buen retiro. Por eso hoy cada vez terminas jubilándote más tarde y más tarde y más tarde, ¿verdad? Porque tú dices, no alcanza. Hasta en el aspecto económico va cambiando eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pueblos se van envejeciendo, no hay niños. Vamos a ponerlo en números concretos, a lo menos de lo que yo encontré de las estadísticas, que fueron del 2013. Potencias de países. Inglaterra tiene 1.9. O sea, está al borde de ahí. Recuerden que lo mínimo es 2.1 para que sobreviva una cultura por lo menos 25 años. Estados Unidos, estamos en 1.8. Ahora, antes de que continúe, muchas de esas culturas elevan ese índice de natalidad por la inmigración. O sea, no desaparecerían, pero porque están viniendo inmigrantes, ¿eh? Pero ahorita la estamos hablando así a ras, de manera pelona, de alguna manera. Este es el tipo de índice que se va teniendo. Inglaterra tiene 1.9, Estados Unidos tiene 1.8, Rusia tiene 1.7, China tiene 1.6, Alemania tiene 1.4,
Eso por hablar de algunas potencias, ¿va? Si se fijan, estos países son punta y sin embargo no están llegando al 2 ni al 2.1. En Latinoamérica, gracias a Dios, la mayoría de Latinoamérica, precisamente porque tiene una cultura de familia, me acuerdo en una misión que yo estaba en la Florida, iba un sacerdote de un obispo, en paz descanse, muy bueno, y era una comunidad inmigrante. Entonces el padre casi siempre tenía que los domingos presentaba a los niños, ¿verdad? O sea, pequeños, los que se van a bautizar. Entonces los presentaban y y de pronto pues el obispo dice, a ver, me dice el párroco, que pasen los niños que van a bautizar este mes. Y el colonón, así, o sea, nosotros parecemos conejos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Vamos a después analizar, les digo, pero en Latinoamérica, gracias a Dios, todavía no estamos tan afectados. Nos estamos dejando afectar. Por ejemplo, países que ya se han dejado afectar en este aspecto de la natalidad, ya por números. Cuba está en 1.5 de natalidad. Puerto Rico está en 1.6. Chile, Brasil y Costa Rica en 1.8. Al menos de lengua española, todos los demás que busqué sí están por arriba del 2.1 o cumplen por el 2.1. Estos son, bueno, Brasil es portugués, ¿verdad? Pero es básicamente lo mismo. Vamos a decir, latinoamericanos, los que estaban por debajo de esto es Cuba 1.5, Puerto Rico 1.6, Chile, Brasil y Costa Rica 1.8. Otros países de Europa que nos pueden interesar. España, la madre patria, y esto es dramático, porque les dije que hay un índice que es irreversible, que es cuando llegas a 1.3. España está en 1.3. O sea, podemos asegurar que España, la cultura española, como la conocemos, no va a existir en 25 años más. Italia está en 1.4. La Unión Europea, es decir, los países en general de la Unión Europea, que son varios, Italia, Alemania, varios países, ahora tienen el problema de Grecia, lo que sea, solamente los países de la Unión Europea están en 1.4 de natalidad. Ahora, brinquemos al Medio Oriente. Ahí nos vamos a encontrar una grandísima diferencia. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene 2.6. O sea, lo mínimo es 2.1. Arabia Saudita, los árabes tienen 2.6 de natalidad. Los egipcios, 2.7. Siria está con un problema de guerra y así con guerra tiene 2.9 los sirios. Irak está en guerra, en persecución y tiene 4.3. O sea, los iraquíes tienen mínimo 4 hijos. Mis vecinos tienen 8. Son iraníes. Bueno, estamos hablando por eso del Oriente. Después de Arabia Saudita. De todos modos, esto queda grabado. O sea, simplemente es para que pongan atención a toda esta demografía y todo este diagnóstico. Entonces les digo, todos estos países pueden sobrevivir como países gracias a que están teniendo migración. O sea, si no estuvieran teniendo inmigrantes, muchos estuvieran ya muertos literalmente. Pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, en Europa, en Occidente, ¿de dónde está viniendo la inmigración? Pues precisamente del Oriente. O sea, Francia, dentro de unos 30 años, era mayoría musulmana. En España están igual. ¿Por qué? Porque la gente oriental del Medio Oriente, que son generalmente? Son musulmanes. Y ellos no se andan con el cuento que control de natalidad, que abortos, que no se andan con eso. Habrá sus excepciones. Pero la visión de ellos no se anda con esas boberías con las que empezaron los europeos y aquí en Latinoamérica estamos empezando. O sea, nosotros en Latinoamérica tendríamos que mirar porque estamos reproduciendo exactamente las tonterías que hizo Europa y no aprendemos. Estamos viendo
que literalmente son países viejos y que los jóvenes y los niños que están en Europa son básicamente musulmanes. El líder de Libia, que lo mataron, Gaddafi, él llegó a decir esto: hay signos de que Alá, ellos le llaman a Dios Alá, hay signos de que Alá nos dará la victoria sin espada ni pistolas. Los más de 50 millones de musulmanes en Europa lo convertirán en musulmán en pocas décadas. Y es cierto. Tú dirías, pues Gaddafi, porque todos los musulmanes tienen un problema con Occidente, etcétera. Y dices, no, pues seguramente es por rabia, ¿no? Gaddafi podía exactamente dar esas estadísticas y decir, a ver, díganme lo contrario. Díganme lo contrario. ¿Cuál es el problema con esto también? Ya después lo desarrollaré. Que el Islam no solamente es una visión religiosa, sino es una visión política. Los países verdaderamente musulmanes tolerantes, siempre el cristiano será de medio pelo para abajo. No puedes un cristiano estar metiéndose en política, te ponen muchas restricciones, en los símbolos. Yo no podría andar en Arabia Saudita con una cruz, todo ese tipo de cosas. Quizá no me matarán como en otros países musulmanes fanáticos o radicalistas, ¿va? Pero en los normalitos, ellos ven la fe también como un sistema político. Por lo tanto, dirían los españoles, por ejemplo, no, pues no tengo problema, pues que practiquen su fe. No van a practicar solamente su fe. Van a decidir políticamente, te van a suplir en la presidencia, en las decisiones, en el Congreso y en todo ese tipo de cuestiones. Y entonces ya avanzaremos después qué tan conveniente es, respetando completamente el Islam, a los musulmanes. Bueno, ya lo hablaré. Para seguir con el diagnóstico, en cuestiones de sexualidad, por ejemplo, los anticonceptivos. Yo hablé aquí en Estados Unidos que desde el 73, que se aprobó el aborto a nivel nacional aquí en Estados Unidos, son más de 50 millones de abortos, pero aquí no incluyen los que son provocados por los anticonceptivos. O sea, échenle más. ¿Cómo que los anticonceptivos? Sí, muchos de los anticonceptivos son abortivos. Por ejemplo, la T de cobre, ¿verdad? El que llaman el DIU. Eso no es un método anticonceptivo. Eso es un método abortivo, porque no evita la concepción, lo que evita es la implantación. Ya está concebido, simplemente que cuando se trata de implantar, pues lo saca. Hay muchos anticonceptivos que te provocan, o sea, abortos literalmente. Y quizá las mujeres ni se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque es un microaborto en este sentido de la palabra. Ya hay estudios, y me alargaría mucho si los presentara, de la relación de los anticonceptivos con el cáncer del seno. O sea, es obvio que el cáncer de seno en estos tiempos se ha propagado y nadie ha querido ver. Bueno, ya hay algunas farmacéuticas más honestas que han reconocido que sí hay una posible relación de muchos anticonceptivos con el cáncer del seno. Pues imagínate, es unas bombardizas hormonales, y los senos en una mujer es algo demasiado sensible en ese sentido, en este sentido, se me hace algo chistoso, porque yo personalmente tengo algunos años que yo no soy fanático en cuanto a la alimentación, yo como lo que hay y todo eso, pero si está en mis manos intento tratar de ir comprando cosas más orgánicas, más naturales, etc. Entonces a veces vas a esos supermercados que te venden cosas orgánicas y naturales, y a veces ves, no sé, una muchacha súper hasta con su ropa de deporte, comprándose cosas naturales, pero con su parche anticonceptivo, ¿eh? Y tú dices, quiere todo natural, pero tiene una cosa tan antinatural, una cosa que bombardea su sistema, como son los anticonceptivos. O sea, se mete un melón orgánico y ella se cree la orgánica, la natural, pero sexualmente es lo más inorgánica y antinatural que puede hacer. Claro, hay una excepción en cuanto a cierto tipo de anticonceptivos que puede ayudar a otras cuestiones, pero bueno, ya eso a nivel moral implica otras decisiones que ahorita no las voy a tocar. O sea, la primera cuestión es
que si te fijas a veces hasta no hay coherencia en ese sentido, ¿ah? Se trata de vivir más natural y a nivel sexual los más antinaturales y lo menos orgánicos. La vacuna del papiloma, para los que no sepan, una de las primeras causas de cáncer y de cáncer mortal, de mortalidad en las mujeres, es el cáncer de cérvico-uterino. Y eso se da por el papiloma. Ahora, el papiloma no se puede contagiar aún usando inclusive preservativo, porque puede ser básicamente desde el estómago hasta casi los muslos, pues a menos que te pongas un mega preservativo ya todo completo, ¿eh? De ahí en más, el papiloma, por eso hay mucha infección. ¿Qué hizo los estados? ¿Qué han hecho? En vez de formar en la castidad, ven todo desde el aspecto negocio y entonces hacen una vacuna que en muchas partes, yo no sé cómo está aquí en California, casi te la obligan a ponérsela a niñas de 11, 12 años. ¿Para qué? Para que pues estén protegidas con eso. Lo que no te dicen es de que solamente protege, entre comillas, en algunas cepas de ese virus. Algunas cepas, no todas, tiene varias. Y lo último, lo pueden investigar en internet, pongan efectos de la vacuna del papiloma o problemas o contras contra la vacuna del papiloma. Se van a dar testimonios, sobre todo está pasando mucho ahorita en Colombia, de chiquitas, muchachitas que han muerto por los efectos de dicha vacuna. ¿Verdad? Entonces, diagnóstico. Respecto a la sexualidad, la pornografía. Estamos en el estado que produce más pornografía en el mundo. El centro de pornografía mundial lo tenemos aquí arribita en North Hollywood, en esa parte, Bay Nice, toda esa parte. Ahí es donde más pornografía se produce en el mundo. Y la pornografía produce más que ABC y NBC, las dos televisoras más grandes en los Estados Unidos. Esto es un mercado. Entonces, lo que provoca después la pornografía, porque alguien dice, bueno, lo importante es no tener pornografía infantil. Pornografía normal, no hay pornografía normal, ¿verdad? O como dicen, pornografía es para adultos. Un adulto no ve eso. O sea, ese es un niñote, literalmente, o alguien inmaduro. Y la pornografía, inclusive la vienen recomendando ya hasta psicólogos. Si tienes problemas sexuales con tu pareja, etcétera, pues miren, vean este tipo de contenido. Ese es el diagnóstico que estamos teniendo. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué son los swingers? Los swingers es una de las tantas ideologías que se están permeando, por ejemplo, a nivel sexual. Yo puedo tener, evidentemente yo soy soltero, pero supongamos, yo tengo mi esposa y yo tengo un acuerdo afectivo, pero no sexual con ella. Sí, le digo, yo te voy a ser fiel a ti, claro, podemos tener relaciones sexuales, pero no voy a ser exclusivo sexualmente contigo. Ella ya lo sabe. Y ella también se puede meter con otro y no hay problema. Entonces hay ya clubs de swingers en donde se intercambian parejas. O sea, yo voy con mi esposa o con otros compadres y mi compadre se mete con mi esposa y yo me pongo con mi comadre. Parece aberrante, pero esto cada vez se está haciendo más usual. ¿Y esto por qué? Porque un terremoto, una fuente de los terremotos es el cambio del sentido de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? ¿Con qué finalidad es la sexualidad? Y usualmente estamos llegando a la conclusión solamente que es un aspecto de placer. Y si bien nos va, si lo vemos como también un aspecto reproductivo, se ve sujeto a otras cosas que ya mencionaré más adelante. El matrimonio y la familia. Más del 60% de los matrimonios terminan en divorcio hoy. Más del 60%. Sin contar los que se juntan y después se separan. Yo estoy hablando de los que sí se casaron. Más del 60% de los matrimonios hoy se divorcian. Estaba viendo una entrevista, un programa que hace un muchacho por internet, es un tanto liberal o bastante liberal,
Y ante la noticia esta del cambio de la definición del matrimonio por la Corte Suprema, él dice, yo estoy en contra de la Iglesia Católica por querer imponer su visión de que solamente hombre y mujer, pero también estoy en contra del matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya es caduco, es una cosa antigua. O sea, se está yendo a un tercer paso y para allá vamos, ¿eh? O sea, no debe de existir el matrimonio, ni entre hombre y mujer, ni entre hombre y hombre, ni entre mujer ni mujer. El matrimonio es una cosa cavernícola allá de atrás. Va por ahí la cosa, el diagnóstico, en cuanto al aspecto del matrimonio. Hoy, evidentemente, se puede probar que por parte de los padres en la relación con sus hijos no hay ni tiempo ni calidad de tiempo con sus hijos. O sea, de por sí es poco, pero tú dices poco y con calidad, pues mínimo la saca, ¿va? Pero hoy hay poco y sin calidad. Se han incrementado las familias disfuncionales. ¿A qué se refiere? Pues nada, mamá soltera, papá soltero. Yo no estoy criticando eso. Ya al final por eso les digo, en las siguientes charlas ya voy a hablar en contra o a favor de muchas cosas que yo digo de esto. Ahorita simplemente es presentar la realidad. Pero la realidad es de que se ha incrementado también el caso de mamás solteras o papás solteros que no se veía tanto, ¿verdad? Y ahora sí. O sea, ¿quién hubiera creído que una mamá abandonara al niño y se lo dejara solamente al esposo? Y cada vez se está viendo más, déjenme les digo. Claro, todavía no se compara al número de mujeres que se quedan solas y que son abandonadas. Así que dañan principalmente la falta de paternidad y maternidad. Ante estas familias disfuncionales, evidentemente es más frecuente, por ejemplo, por mencionar algo, que una mujer, al no tener, por ejemplo, figura paterna, cuando ya vaya creciendo y sea una jovencita, consciente o inconscientemente, busque en el novio un papá y no un esposo. Y esto pasa bastante, por eso se mendiga bastante amor, ¿verdad? Porque no ha habido una figura paterna. Y evidentemente no es lo mismo, hablando como hombre, no es lo mismo ser niñero que esposo. Y por ahí puede venir fricción. Porque cuando el esposo se da cuenta que más bien tiene que cuidar a su hija, que es su esposa, porque ella está buscando un papá y no verdaderamente un esposo. ¿Y qué pasa cuando los hombres son los afectados por familias disfuncionales? Pues básicamente abusan del estar mendigando de mujeres, abusan sobre todo por lo general a nivel sexual. De esa carencia de cariño le sacan el favorcito sexual siempre a la mujer, a la novia, a la esposa. Hoy no creo que sea una noticia el decir que se ha perdido la autoridad por parte de los padres. Hay un dibujito que vi hace mucho por internet en donde decía, no me acuerdo, 1920. Está un papá, una mamá, un niño y la maestra. Y los papás le están diciendo al niño, ¿qué son estas calificaciones? Luego ponen 2013, 2015. Un papá, una mamá, un hijo y la maestra. Y le están diciendo a la maestra, ¿qué son estas calificaciones? O sea, hoy si el niño está mal, ¿a quién le echa la culpa? Todos se van contra los profesores. Yo he visto literalmente, por ejemplo, en supermercados, etcétera, a niños literalmente darle una patiza a su mamá. Uy, en nuestros tiempos, si hubiéramos hecho eso, no la contábamos. Y tú dices, ¿qué pasa? Entonces, si tú después dices, ¿y por qué mi hijo está en la cárcel a los 18, 20? Pues no tuvo sentido de autoridad. No vio autoridad ni en sus padres, ni en el profesor, mucho menos en el policía, en los militares. Que tengas padres buenos, malos, que haya profesores malos y buenos, etcétera, eso siempre hay. Pero el sentido de autoridad no se tiene. Eso está parte del diagnóstico. Y el que diga que no, que me lo pruebe, que no estamos en este rubro, así. Hay pérdida de autoridad o precisamente por las heridas emocionales que ha provocado familias partidas, muchas veces más bien es lo contrario. Hay autoritarismo, exceso de violencia, gritos con los hijos, maltrato,
O sea, totalmente lo contrario, pero es exactamente la misma raíz. Búsquenle atrás y hay verdaderas heridas familiares arriba. La confianza entre padres e hijos parece que fue algo como que se extinguió con los dinosaurios, ¿no? Yo he trabajado con muchos jóvenes y en especial me gusta con los adolescentes. Son menos miedosos a tomar los retos. Claro, hay sus excepciones. Pero lo que te das cuenta es que yo a veces le termino diciendo a los papás, yo no puedo decirle lo que ellos me dicen, sería violar su privacidad. Pero si supieran lo que piensan, si supieran lo que hacen, si supieran en lo que andan, no andarían como los típicos papás de que no, mi hijito es buena muchacha, mi hijito es buen muchacho, etc. No, no es santo, pero es bueno, muy bueno. Ni te hueles lo que están pensando, ni te hueles por las que andan haciendo. Y cuando los descubres, reaccionas respirando por la herida, o dándole una paliza como tal, o aplaudiéndole el chistecito que está haciendo. Ese es el diagnóstico que estamos teniendo. En política y educación, lo que ha estado entrando en los sistemas políticos es lo que le llamamos la ideología de género. En palabras más sencillas, ¿qué es la ideología de género? Es esa propuesta que se quiere meter en la educación, primero a político para que sea respaldada por las leyes y después a nivel educativo, en donde empecemos a aprender que nadie nace hombre y mujer. Tú eliges ser hombre y mujer, porque te dicen, eso de que te comportes como varón es una cosa que ha metido la cultura en tu cabeza. A los niños les dicen, no muñecas, juega con carritos, y a las niñas, o sea, ya ves, es la sociedad la que te obliga. Tú no naciste hombre y mujer. Cuando vaya, o sea, mírate al espejo, ¿va? Pero bueno, o sea, pero la ideología de género, entonces con eso ya en muchos países se está metiendo educación así. Porque políticamente estas decisiones que están haciendo los países, de las Cortes Supremas, en pocas palabras le están quitando el poder de educar a los padres. Es el Estado, es papá Estado quien tiene que educar a los hijos. Eso no era así y ni debe ser así. Y hay de ti si empiezas a ir en contra de este tipo de educación. O sea, no se asusten que mañana cada vez más escuelas, ya las hay, que a los niñitos literalmente les dicen en los baños, mira, si eres niñito y quieres probar un poco con entrar al baño de las niñas, o sea, vete definiendo, elígete, ¿verdad? En Virginia hay una propuesta de que a un grado de niños, creo que es del 8 o 9, ya de enseñarle el sexo anal, etcétera, y todo ese tipo de educación, ¿va? ¿Por qué? Ya que elijan ellos, ¿va? Ya que elijan ellos. ¿Por qué? Porque no eres ni hombre ni mujer. Eso es un parte del diagnóstico de lo que estamos pasando. En Canadá te pueden arrestar si no dejas abortar a gusto. ¿En qué sentido? Aquí, gracias a Dios, todavía, si nos paramos afuera de una clínica de aborto a orar, nos ponen ciertas reglas, no te pongas en la puerta, en la acera de enfrente, ciertas, bueno, se respeta y punto. Pero en Canadá, si tú haces eso, te arrestan, punto. Te arrestan. Ni siquiera es que te le acerques a la que está entrando, no. Simplemente tú estás afuera de una clínica rezando, te arrestan. Eso es parte del diagnóstico. El obispo Chaput de Filadelfia, donde va a ir el Papa para el Congreso de las Familias en septiembre, hizo un estudio de su diócesis y sacó varias conclusiones de cómo desde los 80s, las generaciones de los 80 ya no tienen una fe tan fuerte como la de sus padres, etc. Y saca muchas cosas. Dice, en muchas cosas creíamos más o menos los resultados que iban a salir. Dice, pero lo interesante es que este estudio, solamente en su diócesis, nos alertó de una cosa. Falta poco para que educar católicamente a un hijo, especialmente sexualmente, sea delito. No solamente se está implantando otra forma de educar, falta poco para que nos digan que si tú educas a tu hijo de acuerdo a tu fe católica, sobre todo en aspecto de moral y más en aspecto de sexualidad, vaya a ser delito. Delito.
Entonces, evidentemente, lo argumentan en el estudio, aquí estoy muy rápido. Económicas, diagnóstico económico. Hoy, cerca de 3/4 de la población vive en pobreza. Es decir, si tenemos un cake, un pastel, y lo partimos en 4, uno se está comiendo 3 rebanadas y 3 se están comiendo uno. Así estamos a nivel económico. Así estamos a nivel de justicia social económica. De ahí que por eso les decía, aunque sea en retiro, si se fijan, las religiosas nos pusieron vasos de sobra, etcétera, y todo eso. Y uno es el que está acostumbrado. O sea, tú podrías pensar, ahorita les cuento rápido, una amiga, bueno, con confianza, ¿eh? Me decía, cuando yo me case, dice, yo no quisiera que se descompusiera el refrigerador y no tener cómo arreglarlo, dinero para cómo arreglarlo. Ay, hija mía, o sea, 3/4 no se preocupan por eso porque no tienen ni qué meter al refrigerador y tú te preocupas porque yo cuando me case no quiero tener ese problema de que no tener dinero ni siquiera para arreglar el refrigerador. A ese nivel estamos, a ese nivel estamos. Y uno compra comida y las tira como tal, un come y la tira como tal. Hace un gastadero de tantas cosas. Por eso me agradó mucho que las religiosas nos dijeran, usen lo que se tiene que usar, apaguen las luces, el agua misma. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos eso, estamos olvidándonos que la mayoría de los seres humanos en el planeta viven con menos de eso. Ese es el diagnóstico que estamos. Hay instituciones, el Banco Mundial, que dice que que hay hoy cada vez menos pobres que hace 20 años. Y en cierta parte sí, ya cuando lo explique veremos que es un sí y un no. Ciertamente hemos avanzado con la pobreza que había anteriormente. Hay menos pobres, pero vamos a ver qué tipo de pobreza o por qué dicen que ha disminuido la pobreza más adelante. Ecológicas, el consumismo. Para ponerles un ejemplo, si en China tuvieran el promedio de carros que tiene una familia de Estados Unidos, no habría petróleo para gasolina. En el mundo no habría. ¿Qué significa? Que en ciertos países vivimos de una forma que no es sostenible y otros países vienen atrás queriendo imitarnos. No es posible. No es posible que en el mundo todos los países tengan el promedio de carros que tiene una familia de Estados Unidos. No es posible. Oye, pero aquí te das cuenta que no es un lujo. Bueno, díganmelo a mí, no es un lujo. O sea, si es una verdadera necesidad, porque sin carro aquí la sufres. Pero la pregunta es, ¿por qué no se han invertido los estados en transporte público? Por ejemplo, yo voy a Nueva York y yo no necesito carro, ¿eh? Y me puedo trasladar a horas y a altas horas de la noche, 3 de la mañana, y tartemas y todo eso, y están los metros y todos los trenes. ¿Por qué? Hay algo atrás de la industria automotriz, etc. Entonces, por ahí va la cosa también. Por eso el Papa que habló y que le pega sobre todo este aspecto del consumismo, lo están llamando comunista y todo eso. No, nada comunista. Nada. O sea, hay justicia social y que es bien cristiana. El ideal hoy es tener un estilo de vida insostenible. Es decir, para unos poquitos. Los muchos, si quieren vivir así, simplemente no se podría vivir así. Ecológicas también, lo contrario, la idolatrización de la naturaleza. Hay grupos totalmente contrarios. O sea, que se mueren por los perritos pobrecitos. Están a favor del aborto, ¿verdad? Pero no importa, no pueden matar a un perrito ni a un gatito, ¿verdad? Que básicamente la naturaleza la consideran como una diosa, ¿verdad? Ese es el otro extremo. Y de estos cada vez hay muchos, ¿verdad? Muchísimos. Tienen mejores cosas que los consumistas, déjenme les decir, pero también es totalmente un extremismo que no va a beneficiar. Ya lo veremos más adelante. Ciencia. En la ciencia, hoy ya tenemos armas precisamente nucleares que pueden reventar el país. Digo, el planeta, no solamente el país, el planeta lo podemos reventar. Hoy tenemos para matar a toda la humanidad nosotros mismos. Lo tenemos.
Yo escuché que hace poco Estados Unidos hizo un acuerdo con Irán de que iban a parar estos aspecto nuclear, sí. Pero si están haciendo esos acuerdos, mi punto es, ¿existe la forma y hay armas nucleares para poder? ¿Y esto qué es? Eso es parte de la ciencia. La ciencia no es buena ni mala, depende de cómo la estés usando. La cuestión está que si vamos a hacer un diagnóstico hoy, por ejemplo, el de Corea del Norte, que realmente es alguien que está tostado de la cabeza, pues imagínate, ese le llega a la loquera y avienta una de estas cosas y ¡pum!, nos afecta. A ese nivel estamos. La manipulación genética, niños in vitro que van haciendo, y empieza a haber una manipulación genética. Y toda la ciencia generalmente está fundamentada hoy en el mito del eterno progreso. ¿Qué es el mito del eterno progreso? Lo explico súper rápido. El mito del eterno progreso es cuando hay una realidad que no te gusta, tú estudias, vamos a llamar ciencia, vamos a poner un ejemplo rápido. Está haciendo un poco de calor ya aquí. Y entonces, imagínate que estábamos mucho antes de que se hiciera el aire acondicionado. Entonces a alguien se le ocurre, ¿cómo puedo refrescar? Entonces en el estudio de la ciencia empieza a darse cuenta de cómo puede generar aire acondicionado e inventa el aire acondicionado para que con ese aire acondicionado se domine la realidad y dominando la realidad tú puedas tener comodidad y teniendo comodidad seas feliz. Ese es el mito. ¿Por qué es el mito? Porque es una mentira. La mentira está al final. No hay ningún problema en estudiar y poder dominar la realidad con la ciencia. No hay, al contrario, nos beneficia mucho. Esto es producto de la ciencia y me está beneficiando, ¿verdad? Pero la ciencia evidentemente te va a provocar más comodidad, pero de ahí a decir que estando más cómodo eres más feliz, hay una gran diferencia. Porque quizá sin aire acondicionado a veces se es más feliz que con aire acondicionado. Yo estuve en les digo, esta parroquia en la Florida. En la Florida hace muchísimo más calor que acá y es húmedo. Y era una comunidad pobre. La parroquia era muy pequeñita. Entonces, para los eventos grandes, confirmaciones, se ponía una carpa al aire libre, con ese calor húmedo de la Florida. Y este sacerdote, este obispo, perdón, en paz descanse, él le decía a la gente, yo los admiro, porque son la única parroquia en Miami que están fieles a misa aunque tengan aire descondicionado. O sea, ya veo a muchos que no soportarían eso. Y tú dices, es que hay cuestiones médicas, etcétera. Sí, pero ¿tú crees que antes del aire acondicionado la gente no se enfermaba de las mismas enfermedades que tenemos nosotros? Es como lo del celular. Creo que a la mayoría nos tocó una época antes de que existieran los celulares. Y nadie se moría, por decirlo de alguna manera. Hoy se te acaba la batería y ya estás como que, y si me llaman, no pasa nada. O sea, y es ciencia, pero ves que no es igual a felicidad. Bueno, el mito del eterno progreso se ha metido en esto. Ya voy terminando. Religiosas. Para el 2030, 1 de 4 habitantes en el mundo será musulmán. Para el 2030, o sea, no nos falta mucho, 1 de 4 en el mundo será musulmán. ¿Cuántos de los millones de católicos? Tú dirías, pero somos un montón de millones de católicos. Pero ¿cuántos son verdaderamente católicos practicantes? Si sacáramos la estadística, que eso evidentemente no se ha podido hacer, de los católicos practicantes, nos llevamos una gran sorpresa. A veces uno dice, no, somos tanto, 1.000 millones, o ¿sabe cuántos somos? 1.200 millones de católicos. ¡Wow! Somos prácticamente de las religiones más grandes. Ya nos subieron los musulmanes un poquito. Pero yo no me alegraría tanto, porque de esos 1.200 millones de católicos, ¿cuántos verdaderamente son católicos practicantes? ¿Son católicos por qué? Porque están registrados en una parroquia que los bautizaron. Si nos sirve de algo eso. Cada vez más se declaran hoy en el mundo espirituales. Tú le preguntas a una persona,
Oye, ¿tú de qué religión eres? No, yo no soy ninguna religión, yo soy una persona espiritual. Y esto espiritual, esto sí es, como dicen los cubanos, un arroz con mango. ¿Ah? Esto es una mezcladera. Esa gente puede creer, cuando te dicen espiritual, agárrate porque pueden creer en la reencarnación, pueden creer en los horóscopos, pueden creer en las energías, pueden creer en la santería, pueden creer un poquito de la iglesia católica y un poquito de budismo, y agarran, es un... ¿Por qué? Porque son espirituales. Yo no pertenezco a ninguna religión. Soy una persona espiritual. Este movimiento de gente espiritual está incrementándose grandísimamente, grandísimamente. Voy terminando. ¿Cuándo surge un terremoto en la Tierra? De donde surge, se llama hipocentro. Hipocentro es de donde surge el terremoto. El epicentro es la parte de la parte superior de la corteza superficie terrestre, de la superficie terrestre, en donde llega esa energía y de ahí se van todas las ondas que pueden ser oscilatorias, que se mueven así, o trepitatorias, que esas son durísimas. Casi siempre lo trepitatorio empieza al principio, o sea, por eso donde empezó el epicentro, está el hipocentro abajo, sube la energía al epicentro, que es en la parte de arriba, y donde se origina, lo más cercano a esto va a ser lo más destrozado, porque es la mayor fuerza y generalmente son ondas así, entonces es trepidatorio y eso, imagínate, no te están sacudiendo así, sino es así, y eso es lo que parte la Tierra, y después ya se van haciendo más oscilatorias hacia los lados. ¿Cuál es el hipocentro del terremoto moral que estamos viviendo? O sea, ¿dónde nace el terremoto? ¿Cuál es el hipocentro? La rebeldía contra Dios. Esa es la raíz. Claro, lo voy a explicar ahorita en las siguientes. La rebeldía contra Dios. El ser humano se ha hecho Dios de sí mismo. Esa es la raíz de todo el terremoto, de todos los terremotos, morales y sociales. De todos los desastres. Que el ser humano se ha hecho Dios de sí mismo. Le ha quedado chico. Uno creyera que solamente a los ateos no les interesa a Dios. A veces ellos son los más interesados sin que se den cuenta, ¿eh? Pero hay muchos creyentes que creen en Dios, pero en realidad ellos se han declarado dioses de sí mismos. ¿Qué ha hecho la Corte Suprema? La Corte Suprema dice, nada que decir que si Dios creó hombre y mujer, nada. Yo soy Dios, claro, no lo dijo en esos términos, yo soy Dios, yo digo que matrimonio es 2 hombres y 2 mujeres, etc. O sea, unos cuantos pelados que tienen un tanto de educación, que son jueces, que ellos ahora tienen la verdad en las manos, ¿verdad? Ellos son los que definen como dioses. El epicentro, nuevamente el hipocentro, es la rebeldía contra Dios. Y una rebeldía, ¿por qué? Porque el ser humano se ha hecho Dios de sí mismo. Ese es donde nace el terremoto. Pero cuando sale a la Tierra, ¿cómo le llamamos? Epicentro. Entonces, hay varios terremotos, hay varios epicentros. Yo les voy a decir 3 que los vamos a analizar en las siguientes charlas. 3 epicentros de estos terremotos, de todo lo que les estoy hablando del diagnóstico, básicamente quiero ponerlo en 3 palabras que han dicho 3 papas diferentes. Primer epicentro, según San Juan Pablo II, le llamó cultura de la muerte. La cultura de la muerte es el primer epicentro de un terremoto moral. Según Benedicto XVI, dictadura del relativismo. Dictadura del relativismo. Todo esto lo voy a explicar. Tercer epicentro, cultura del descarte, según el Papa Francisco. Cultura del descarte. Repito, el primer epicentro del primer terremoto es cultura de la muerte. Muchos de estos destrozos es porque hay cultura de la muerte. Otros terremotos hay dictadura del relativismo, según Benedicto XVI, y según el Papa Francisco, cultura del descarte. Todos estos, y hay que aclararlo con esto, y por eso quería tratarlo, porque tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer?, etcétera. Deja de eso. Si bien nos va, a nosotros nos va a tocar, y bueno, si vivimos, ¿va? Porque nos podemos morir antes de lo esperado. Vamos a ver cambios de estos. ¿Nos va a tocar tiempos difíciles? Sí.
Pero lo que me parece más irresponsable es que hoy nadie se le está ocurriendo que lo más grave de todos estos terremotos, ¿quiénes lo van a vivir? Las nuevas generaciones. O sea, tú dices, no, yo tomo una decisión irresponsable, finalmente voy a votar por Obama porque me da un poquito de dinerito, etcétera. No importa que esté a favor del aborto y todo eso, finalmente no me impone abortar. Es el primer paso. Primero tienes que despenalizar el aborto, después dejar el aborto en etapas más grandes, etcétera, y después te van a pedir que obligatoriamente que abortes, pero ¿ya te va a tocar a ti? No, le va a tocar a tu hija, por la irresponsabilidad que tú has tenido. Que la viste, no, pues me da un poquito de dinerito este hombre, no me está obligando a abortar. Sí, sí, es un abortista, pero no me gusta. Es la falta de visión, porque todo esto lo vamos a tratar de estudiar. Si te ayuda algo para tu vida personal, sí, pero no podemos ser tan egoístas. Esto tenemos que pensarlo y discernirlo por las nuevas generaciones. Nosotros ya estamos de paso. De alguna manera, nosotros estamos ya en el segundo round, en el segundo tiempo del partido de fútbol. Los que apenas están por entrar son los que se van a tragar nuestras irresponsabilidades. Preguntas para llevarse al tiempo libre de meditación y discernimiento. ¿Cuáles de estas cosas ya las he sufrido de alguna forma? De todos estos terremotos, tú vas a identificar si tú ya has sido presa de algún terremoto de estos. Así que espero que hayas tomado también nota y identifiques todos los terremotos que mencioné, todo este diagnóstico que mencioné, y te analices, te pongas de frente. ¿Qué de estos terremotos a mí ya me ha afectado? Y de todos los que te han afectado, ¿cuáles son los más graves, los que más daño me han hecho? Esto es importante. Porque, por ejemplo, yo conocí a unas chicas, una chica de 18 años que fue violada por su padrastro. Eso es parte de un terremoto de los que yo mencioné. Y ella, evidentemente una violación no es cualquier cosa, pero ella, con la gracia de Dios, con una madurez, etc., tú veías que no le afectaba tanto. Otra muchacha similar de 18 años, toda deprimida, ¿por qué? Porque una vez, cuando tenía creo que 7 o 8 años, sus papás se olvidaron de su cumpleaños. Y no podemos decir, qué ridícula, ¿no? Porque volvemos a lo que hablamos ayer. Cada persona es única, irrepetible. Entonces, todos hemos pasado por terremotos, pero identifica cuáles son los que te han afectado más, los más graves. Y cuando tú vayas a compartir, tú puedes compartir algo, si lo compartes se va a respetar la privacidad. Quizá a otro ha pasado por lo mismo y no le afectó como a ti. Pero la cosa es conocerte por a cuáles les has pasado y cuáles han sido los más graves. Y qué te han hecho, cuál es el daño, ¿eh? Deja de que si es una ridiculez, si realmente te hirió que tus papás se olvidaran de tu cumpleaños cuando tenías 8 años y eso no lo has podido superar, dite la verdad. Aquí no es lo que sea políticamente correcto. No, pero es una tontería delante de los demás. A ti te duele, a ti te hirió, punto, ponle nombre. Siguiente pregunta, ¿cuáles de estos terremotos yo he cometido o fomentado? Una es, ¿cuáles tú has recibido? Generalmente por tu familia, familiares, otra gente, la sociedad. Pero ahora, ¿cuáles tú has provocado? ¿Y cuáles tú has visto que han hecho más daño de lo que tú has hecho? ¿Voluntaria o involuntariamente? No, pues yo no creía que le iba a hacer daño a mi hija cuando esto, pero lo hiciste, punto, reconócelo. Siguiente pregunta. De todos estos terremotos, ¿a cuáles les tengo más miedo? Que no hayas pasado y que tú dices, no me gustaría pasar. Y aquí sí, puede ser por ti, o por tus hijos, o por lo que sea. ¿A qué le tienes más miedo de todos estos terremotos que he hablado? Siguiente pregunta, ¿cómo me veo hoy en este mundo que se va pudriendo en lo esencial, en los terremotos? ¿Cómo me veo?
O sea, yo cuando me sitúo en estos terremotos, en este diagnóstico que acabo de dar, ¿yo qué pienso? ¿Qué lugar tengo aquí? ¿Cómo me veo viviendo en los próximos años en medio de este diagnóstico? Voy a dar un tiempo considerable para que respondan, porque vale la pena meterse a fondo. Esto es básicamente, háganlo como lección divina. Viene una pregunta y le dicen, no, pues uno de los terremotos es que me faltó mi padre. Listo. Pero ¿por qué tiró tanto? No, porque en X razón cuando yo estaba de niña se burlaron porque no tenía a mi papá. ¿Y por qué tiró esto? O sea, pregunta sobre pregunta, vete hasta el fondo, vete hasta el fondo, vete hasta el fondo para que trates de llegar como al epicentro. Ya sabemos cuál es el epicentro, pero es necesario que entre más lo conozcas de dónde viene la herida, ya vas a llevar ventaja. Porque muchas veces el enemigo, el demonio, va tocando las heridas que no hemos identificado, que no le hemos puesto nombre a esas heridas, y por eso hace daño, porque la tenemos, nomás no la queremos reconocer, no la queremos ver, y abusa y toca. Cuando la reconoces, no estás sanando. Llegará el momento de un proceso de sanación, pero mínimo sabes por dónde se te meten los rateros. Entonces ya puedes poner a cerrar ventana, etcétera, mientras se arregla la cosa, ¿va? Mínimo ya sabes por dónde se mete, y eso te va a ayudar para poder vivir tu fe y todos estos retos, ¿va? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repiten después de mí. Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.